Sean todos bienvenidos al desarrollo de la actividad número 6 de la asignatura de Ética Jurídica, que corresponde a la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas, presentado por Ricardo Rodríguez y Kevin Montenegro. Para reflexionar sobre este tema es necesario comprender que en Colombia el derecho disciplinario forma parte de la estructura pública y está inherente a toda organización estatal, independientemente de cuál sea su naturaleza, con la finalidad de vigilar y controlar la conducta de los servidores públicos conforme a los principios rectores contenidos en su respectiva normatividad legal vigente, para permitir el cumplimiento de los fines e intereses del Estado. Para profundizar más en estos conceptos, vamos a adentrarnos en el principio de ilicitud sustancial, que en el derecho disciplinario es el aditamiento que le da sustento a la consumación de la falta. Pues se podría decir que con la conducta desplegada por el servidor público, efectivamente se viola el ordenamiento jurídico disciplinario, pues esta falta al deber como agente del Estado. Mientras que en el derecho penal, el injusto penal es porque se vulnera o se pone en peligro el bien jurídicamente tutelado por el Estado. Respecto al interior, vale la pena aseverar que el Consejo de Estado en Colombia ha manifestado que el concepto de ilicitud sustancial hace alusión no a cualquier comportamiento contrario a la ley, como ocurre en materia penal, sino que dicha conducta debe repercutir de forma relevante en el cumplimiento de los fines estatales. Bajo esta perspectiva, es importante hacer mención a la sentencia 01092 de 2018 del Consejo de Estado, la cual hace referencia a lo sustancial en relación con la ilicitud, que significa la infracción del deber sustancial que debe tener cierta relevancia, importancia o esencialidad frente a los fines del Estado, la satisfacción del bien general y los principios de la función pública. En términos generales, esto quiere decir que la actuación u omisión del servidor público violatoria de sus deberes, es decir, contraria a derecho, en este caso la ilicitud, debe desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por lo tanto del servidor público, en este caso la sustancialidad. Y en esa medida puede decirse que pese a que la ley no lo menciona de esta manera, cuando estas dos características confluyen, se está en presencia de una antijuridicidad sustancial, requisito indispensable para que pueda afirmarse que se configuró una conducta disciplinaria susceptible de ser sancionada. De esta manera, queda claro que si bien el concepto de antijuridicidad formal se comparte tanto desde el punto de vista del derecho penal como del derecho disciplinario, la concepción de antijuridicidad material varía en forma considerable con relación a ambas áreas del derecho, dado que si bien en materia penal se requiere solo que el denunciado o presunto autor del delito penal despliegue una conducta contraria al derecho, que se transgreda un bien jurídico tutelado por el Estado, para que ésta se configure o catalogue como antijurídica. En materia disciplinaria, el investigado o presunto infractor de un deber, un derecho, una omisión o prohibición, una extralimitación, una inhabilidad, una incompatibilidad o un conflicto de intereses, debe haber incurrido en una falta que genere una afectación real o perturbación funcional a los fines del Estado. En este sentido, el ilícito disciplinario es totalmente distinto al ilícito penal, según Daza Pérez, por inexistencia de la conexión acción-resultado en el sistema disciplinario, pues el elemento constitutivo de este es simple y llanamente el incumplimiento, como carga objetiva para comprobar la responsabilidad sobrevenida. Partiendo del enfoque penal, desde la teoría del injusto, la tipicidad se configura desde el elemento objetivo, en este caso la norma, y el elemento subjetivo, que sería el dolo, la culpa o la preterintención, es decir, que se genere consecuencias más graves de las que se pretendía provocar, junto con la antijuridicidad formal, que sería la contrariedad normativa, y la antijuridicidad material,
que sería la lesión efectiva de un bien jurídico tutelado. Por otra parte, desde el enfoque disciplinario, desde la teoría del ilícito disciplinario, la tipicidad configura desde el elemento subjetivo, la norma, y el elemento subjetivo, que sería la catalogación de la falta como gravísima, grave o leve, junto con el concepto de ilicitud sustancial, que sería la contrariedad a la normativa con afectación, perturbación o quebrantamiento real al deber funcional enmarcado en un deber, un derecho, una omisión o prohibición, una inhabilidad, una incompatibilidad o un conflicto de interés. De esta manera, la ilicitud sustancial constituye la afectación real de un deber funcional, acompañado de desconocimiento de los principios que rigen la función pública. Ahora bien, teniendo claro estos conceptos desde un punto de vista disciplinario, desde un punto de vista penal, procede ahora a analizar un caso en específico donde tenemos la acción de estos dos enfoques. Pablo, un juez de un tribunal en una ciudad de Colombia, ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Según la denuncia, se le señala por haber sido negligente al manejar un caso de violencia doméstica, lo cual habría puesto en peligro la vida de la víctima. La denuncia afirma que Pablo no actuó con rapidez y cuidado necesarios en situaciones como esta, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección adecuadas para la víctima. Como consecuencia, se produjo un nuevo incidente de violencia, poniendo en riesgo la seguridad de la persona afectada. Aunque la conducta de Pablo podría interpretarse como una falta disciplinaria por no cumplir con su responsabilidad como juez de proteger a la ciudadanía y asegurar el acceso a la justicia, también existe la posibilidad de que se trate de un delito penal, como omisión de funciones o prevaricato. En este caso, la falta disciplinaria sugiere una negligencia grave de Pablo, pero si se demuestra que actuó de manera intencional para beneficiar al agresor, se podría tener consecuencias también de tipo penal. Este escenario plantea una situación compleja, en la que una posible falta disciplinaria de un funcionario público, en este caso un juez, podría implicar también un posible delito penal, lo que genera dudas sobre la responsabilidad y las sanciones que deberán ser evaluadas tanto por el Consejo Superior de la Judicatura en el ámbito disciplinario como por las autoridades judiciales competentes en el ámbito penal. Analicemos ahora este caso. Desde un enfoque disciplinario, en primer lugar, es fundamental considerar la dimensión de una posible falta disciplinaria. En el contexto jurídico colombiano, una falta disciplinaria se refiere a aquellas conductas de un funcionario público que sin ser necesariamente ilegales son inadecuadas o impropias de la función que desempeña. El sistema judicial está obligado a actuar con diligencia y celeridad, especialmente en casos tan delicados como los de violencia doméstica. La denuncia en este caso indica que Pablo actuó de manera negligente, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin haber implementado las medidas de protección necesarias para la víctima, lo que podría interpretarse como una falta grave en ejercicio de su función como juez. Este tipo de omisión podría ser considerado una falta disciplinaria, ya que no cumplir con las obligaciones de proteger a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad constituye un incumplimiento de los deberes establecidos en la ley, lo que constituye un ilícito sustancial. El hecho de no actuar con la rapidez y eficacia requeridas en este tipo de casos pone en riesgo no solo la vida de la víctima, sino también la credibilidad y el buen funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, esta falta de diligencia, por más grave que sea, no necesariamente implica que Pablo actuó de forma ilegal, ni que hubo intención de causar daño a la víctima. Bien, desde un enfoque de la dimensión penal, podríamos decir que aunque la falta disciplinaria puede ser grave, el análisis de este caso no se limita solo a la posible negligencia.
La conducta de Pablo también podría ser examinada desde una perspectiva penal, particularmente en términos de delitos como el prevaricato y la omisión de funciones. Si se demuestra, desde luego, que su actuación fue dolosa. La noción de ilicitud penal juega un papel crucial aquí, pues permite identificar si la conducta del juez afecta bienes jurídicos fundamentales de manera tan grave que trasciende al ámbito administrativo y entra en el terreno de lo penal. Para tal fin, vamos a analizar con más detalle este tipo de delitos. En primera instancia tenemos el prevaricato, que se configura cuando un funcionario público emite una resolución que es contraria a la ley y lo hace con pleno conocimiento de que está actuando de forma ilegal. En el contexto de este caso, si Pablo, al permitir que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección, actuó sabiendo que su decisión era inapropiada y peligrosa para la víctima, se podría estar ante un delito de prevaricato. La decisión de no implementar las medidas de protección no solo podía interpretarse como una negligencia, sino como una violación deliberada a los deberes legales del juez. En este caso, el prevaricato no solo dañaría a la víctima directa, sino que afectaría los principios fundamentales de la administración de justicia, poniendo en tela de juicio la integridad y la efectividad de todo un sistema judicial. Desde otra parte, si ya analizamos el delito como una omisión de funciones, por otro lado, si la actuación de Pablo fue negligente pero no dolosa, es decir, si no hubo intención de desproteger a la víctima, pero sí una omisión grave de sus funciones, el juez podría ser acusado por omisión de funciones. Este delito ocurre cuando el funcionario público no realiza un acto que está obligado a hacer, y esta omisión causa un perjuicio o riesgo para bienes jurídicos protegidos. En este caso, la omisión de protección de la víctima sería un acto de negligencia grave que podría haber puesto en riesgo la vida de la persona afectada. La omisión de funciones es un delito que busca sancionar a los funcionarios públicos que por desidia o por falta de compromiso no cumplen con sus deberes esenciales. Pablo, como juez, tiene la responsabilidad legal de proteger a las personas en situaciones vulnerables, como las víctimas de violencia intrafamiliar. Si se demuestra que no tomó las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la víctima, su conducta podría considerarse una omisión de funciones, lo que implicaría una violación grave a sus deberes constitucionales. Indudablemente existe una conexión entre la falta disciplinaria y el delito penal. En el caso de Pablo, se pone en evidencia la interacción entre las posibles consecuencias disciplinarias y penales de su conducta. Si bien la responsabilidad de Pablo podría ser clasificada como una falta disciplinaria por una falta sustancial derivada de la negligencia en el ejercicio de sus funciones, también la posibilidad de que su conducta sea calificada como un delito, ya sea por prevaricato u omisión de funciones. En este caso, es determinante conocer con mayor profundidad las pruebas presentadas por las partes para definir claramente los hechos y determinar a qué tipo de ilicitud corresponde, más aún teniendo en cuenta que el derecho disciplinario y el derecho penal se abordan de manera distinta. En ese sentido, el primero se enfoca en la afectación al servicio público y el segundo en la transgresión de la norma penal que perjudica bienes jurídicamente tutelados. En este caso, teniendo en cuenta los datos presentados, se puede sostener que se dio lugar a una falta disciplinaria de Pablo, caracterizada por una negligencia grave, lo cual puede dar lugar a una sanción administrativa como a la destitución de su cargo o suspensión. No obstante, si se determina que su conducta fue intencional, con la finalidad de favorecer al agresor o de actuar en detrimento de los intereses de la víctima, el juez podría ser imputado penalmente por prevaricato. La posible existencia de un delito penal incrementa la gravedad de la situación, ya que no solo se violaría el deber funcional, sino que también se vulnerarían los derechos fundamentales de la víctima. Por último, es importante señalar que la responsabilidad penal de un juez no se limita solo a una decisión incorrecta,
sino que implica un daño efectivo a bienes jurídicos superiores como la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos. La decisión de un juez que afecta gravemente a la víctima de violencia doméstica podría constituir no solo una falta administrativa, sino también un delito con graves repercusiones penales. A manera de conclusión, el análisis del caso de Pablo ilustra la complejidad de las responsabilidades de los jueces y la importancia de un sistema judicial diligente, ético y comprometido con la protección de los derechos fundamentales de las personas. Aunque las posibles sanciones disciplinarias son relevantes, en este caso es necesario que se investigue a fondo la conducta del juez en cuestión, a ver si este constituyó un delito penal. De otra parte, es importante reconocer la ilicitud sustancial es determinante para la toma de correctivos disciplinarios y que en algunos casos, más allá de la negligencia, pueden existir violaciones de los principios fundamentales del derecho, lo que podría justificar sanciones penales más severas. En última instancia, el caso de Pablo no solo invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual, sino también sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control dentro del sistema judicial para evitar que situaciones como esta se repitan. Muchas gracias por su atención.